Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Sin Censura Televisión y vamos a dar paso a esta conversación con nuestros amigos de Contralínea, nuestros amigos de la revista Contralínea, periodismo de investigación para esta era. Ya está conectado nuestro estimadísimo Sósimo Camacho. Muy buenas noches, Sósimo, ¿qué tal? Bienvenido a este viernes, ya prácticamente para preparar la huida. ¿Cómo estás, Luis Guillermo? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches a ti, a los compañeros del equipo, a todo el equipo allá de Sin Censura. Oye, pues el asunto candente, que más que huida parece una especie de bufalada en la Universidad Nacional Autónoma de México, mi querido Sósimo. Se está preparando ya los pertrechos de guerra para pelear por la rectoría de la máxima casa de estudios en nuestro país, y lo que parece ser la emergencia de las diferentes, llamémosle bandas, para no decirles mafias, que controlan a la universidad, mi querido Sósimo. Así es, Luis Guillermo, pues sí, se trata de este ritual, podríamos decirlo, que se cumple de cuando en cuando en esta Universidad Nacional Autónoma de México. Generalmente, la mayoría de los rectores repiten, es decir, hay 2 periodos y luego ya entra otro. Y pues sí, es parte de esta información que estamos preparando acá en Contralínea, en el sentido de que pues hay grupos, como bien comentabas, pues más bien no supuestamente académicos, pero más bien son una suerte de feudos de carácter ahí académico que controlan amplias instancias de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que me gustaría iniciar con algo, Luis Guillermo, es señalar que la Universidad Nacional Autónoma de México ha defendido su autonomía, y la autonomía vive, pero sobre todo en su libertad de cátedra. Vive también en el amplia libertad que se puede respirar y las discusiones que hay en el ámbito estudiantil, académico también, y en el de los trabajadores. Pero no necesariamente estamos hablando de una autonomía real en la forma de gobierno de la universidad. Hay mucho de mito, hay mucho realmente en este aspecto de la gobernanza de la UNAM, hay mucho de mito y también de simulación, porque tradicionalmente el gobierno en turno no ha estado ausente del propio nombramiento del rector en la universidad. Entonces, estos cuentos de que ahora incluso adelantan el proceso para vacunarse y defender la autonomía, pues para nada. En realidad, estos grupos, decíamos, siempre han tenido la anuencia del propio poder, y cuando no ha sido así, porque ha habido excepciones importantes, la rectoría de Barros Sierra, por ejemplo, la rectoría de Pablo González Casanova, ahí sí, desde el punto de vista también de la propia gobernanza, defendiendo la autonomía universitaria. ¿Y qué fue lo que ocurrió con estos rectores? El primero, pues prácticamente no pudo repetir, como decíamos, todos repiten, él no pudo, y en el caso de Pablo González Casanova, a quien recordamos por su gran entereza, no solamente académica, sino también de honestidad, pues este rector ni siquiera concluyó su periodo, fue destituido a los 2 años de haber iniciado. Entonces, era importante, me parece, Luis Guillermo, iniciar con esto, porque sí hay una autonomía universitaria que decíamos vive entre los estudiantes, los académicos, los trabajadores, pero también hay mucha simulación y decíamos, pues mito, esto de la autonomía en materia de gobernanza, porque siempre los rectores han estado prácticamente de acuerdo con el poder político en turno. Y un ejemplo de ello es que, bueno, pues tenemos el más reciente de José Narro Robles, quien después de haber dejado la UNAM, la rectoría de la UNAM, intentó incluso ser el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y señalar que siempre hubo estos acuerdos en la propia llamada máxima casa de estudios del país con los presidentes en turno, incluso para el modelo económico que se fue, el modelo educativo que se fue implantando en la UNAM, y que en efecto era acorde con el modelo económico. Si no se llegó a privatizar la UNAM, si no se llegaron a imponer las cuotas, fue precisamente por la resistencia de estudiantes y académicos de manera muy importante, y no fue precisamente gracias
a las autoridades universitarias, quienes por el contrario estaban haciendo eco de las políticas nacionales al interior de la UNAM. Y no solamente en materia de imponer cuotas, hay que recordar que los planes de estudio se cambiaron durante este periodo neoliberal precisamente por planes de estudio más acordes con este modelo que se impuso en el país durante tanto tiempo. Se fueron abandonando las materias y los planes de estudio que tenían un aspecto muy crítico, producto precisamente como columna vertebral del materialismo dialéctico e histórico, e incluso se llegó al punto de que se estuvo pues en posibilidades de desterrar de la Facultad de Economía, por ejemplo, la economía política. Qué bueno que finalmente no ocurrió, y como decíamos, pues mucho de estos planes de estudio que se mantienen rasgos críticos importantes, pues no se deben precisamente a las autoridades, sino a la propia resistencia de alumnos y de académicos. Y pues es un poco de preámbulo, Luis Guillermo, antes de entrar de lleno al tema, pero pues para señalar precisamente eso, que no nos pueden venir a dar supuestamente lecciones de autonomía las autoridades que hoy tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, porque la autonomía en realidad ha sido siempre patrimonio y ha sido defensa de estudiantes, académicos y trabajadores.